La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en el arado y el mar.blogspot.com. Está en Twitter en @ungrano-de-maíz y en @el arado y el mar. En la emisora cultural de San Antonio 106.7. Saludo a mi pana Juan Salvador. Está en la 97.3 Voces Libertarias FM, Voces Libertarias de San Martín. Sí. ¿Y dónde más estamos? En el 0416-626-3300 y en Aporrea, aporreando en Aporrea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saturno, Muy bien. ¿todo bien? Perfecto. Y Humberto no está hoy. Sí, Humberto nos hizo la presentación y tuvo que salir corriendo. Le enviamos un abrazo grande y que se recupere pronto a nuestro camarada y amigo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos? Dele. Hoy veníamos escuchando en el camino la radio Voces Libertarias. Se escucha muy bien, es un caño. Para mí que es un sorongo. No, se escucha muy bien y justo a las 7 de la mañana más o menos Ajá. estaban pasando 7 el y programa tanto. de ayer, que seguramente lo descargaron de nuestra página, del arado y el mar.blogspot.com, y se escuchaba muy bien. Así que aprovechamos para saludarlos y bueno, ya confirmamos de esta manera que sí estamos saliendo ya con regularidad en las Voces Libertarias, en la 97.3 FM. Bueno, arranquemos. Vamos entonces con este texto rojo de hoy que hemos intitulado, Humberto: Toda revolución en su origen fue calificada de enfermedad infantil. La socialdemocracia... Espérate. Ajá. Fíjate una cosa. Ya el título Eso es, sí, el da título para decir algo, ¿no? Sí. Eso viene por lo siguiente. Se ha acusado a una corriente, ahora está de moda eso de corriente, Sí. a una gente. Sí. Pero nosotros no somos corriente, ojo. Mira, de enfermedad infantil del izquierdismo desde el gobierno, Sí. ¿verdad? Pero si tú vas al libro, al texto De Lenin. De Lenin. de Lenin, te das cuenta que la acusación es sin base, sin fundamento, Sí. ¿verdad? Y Que es un cliché. que es un cliché, Ujú. que es un cliché usado por la socialdemocracia, Sí. pintado de Lenin. Entonces, hay una recomendación importante, que eso ya justificaría este programa. En los círculos de estudio, que se hacen al margen de lo oficial, que no termina en nada. Sí, de la En escuela de cuadros y todo sí, eso. sí. En los círculos de estudio, en la escuela de cuadro de Cira, Ajá. ¿cómo se llama ese? De Katia TV, Sí, sí. debían de estudiar ese texto, estudiarlo a la luz de ahora, adaptarlo, Ujú. reflexionar. El texto tiene casi 100 años. Entonces se darán cuenta que la acusación de ultraizquierdismo, no, de infantilismo, Sí, de infantilismo de izquierda. infundada, es Sí. infundada. Pero lo más importante es que ese libro hay que estudiarlo, porque No, ahí se ataca. Y buena parte de la obra de Lenin de esos años, ¿no? Sí. Entre el 20 y los años de, bueno, y su muerte, porque la plasticidad táctica de Lenin, tan reconocida a lo largo de la historia, le ha dado a estos vagabundos, Ujú. ¿no? A la socialdemocracia y al reformismo, lo utilizan para rajarse, Sí. para hacer cualquier pacto, para entregarse. Pero fíjate que en el libro, para estimular la lectura, Lenin disculpa al infantilismo. Ujú. Lo disculpa de no, esa gente, pero puede regenerarse, puede agarrar el buen camino y tal. Sí. Los disculpa. Ahora a la socialdemocracia los llama social traidores. Muy bien, entonces arrancamos con el primer párrafo. La socialdemocracia, el reformismo, esa enfermedad que ataca a los intentos revolucionarios en su juventud, tiene como objetivo impedir el socialismo. La historia demuestra su éxito. Son muchos los intentos revolucionarios que han sucumbido en sus arenas movedizas. Mira, pero tú sabes que el título, volviendo a él, que dice que toda revolución en su origen fue calificada de enfermedad infantil. A Sí. Bolívar también lo calificaban de De loco. infantil, de loco y de Sí, sí. tremendista. Sí, sí.
Toda revolución. Todas las revoluciones. Claro. Y a Cristo, dígame a Cristo. Sí, porque es que la revolución no puede ser un hecho aceptado por el sistema, tiene que ser sorpresivo. Si lo acepta el sistema, sospéchese. Eso del poco a poco es el otro nombre de la traición. Lo dice Lenin, cuidado. Es que hasta ahora la historia lo ha demostrado. Con la excepción de Cuba, todas las revoluciones han sucumbido debido a la incidencia y a la influencia de las teorías reformistas, de la ideología reformista, socialdemócrata en concreto. Claro, pero fíjate lo que dice él, es todas las revoluciones han sido acusadas en su origen. Ah, bueno, claro. También. Dígame, la revolución, la Comuna de París también. Sí. No, les cayeron todos el poder a la Comuna de París encima de Europa, y la calificaban de que no se podía hacer y no se podía realizar, que eran unos locos. Sí, es que el arrojo, el coraje, la valentía y la frescura de todo intento revolucionario en los comienzos es calificado así. Incluso, sin ir más lejos, los textos, lo voy a poner entre comillas, los textos juveniles de Marx, en donde Marx habla sobre cuál es el socialismo y el naturalismo, de donde se toma el Che para hacer nada más y nada menos para justificar el sistema presupuestario de financiamiento, en la academia es mal visto. También está calificado como una enfermedad infantil y dice, no, esos son los textos juveniles de Marx. Hay que ver el Capital, que ya son los textos maduros, del Marx maduro. O fíjate cómo incluso en la teoría también se utiliza para descalificar aquello de la enfermedad infantil, ¿no? Es que el capitalismo tiene muchas maneras de defenderse. El sistema en una profunda resistencia contra lo nuevo, contra lo que puede surgir. Ellos buscan mantener su sistema de dominación, que es lo que les garantiza su existencia. Sigo entonces, existe la enfermedad infantil del izquierdismo, esto entre comillas, ¿no? Esta se diagnostica por un querer avanzar muy rápidamente, en contraste con la enfermedad de la socialdemocracia, que es no avanzar aún en condiciones favorables. Claro, porque fíjate tú una cosa, se aplica el calificativo de enfermedad infantil no para tomar el poder y querer desde ahí desarrollar algo. Como hacía Lenin. Es que tú tienes el poder en tus manos, ¿verdad? Uh-huh. Tienes las masas agitadas, las masas movilizadas, y sin embargo frenas la revolución. Sí. Bueno, si eso no es socialdemocracia, ¿dónde está la socialdemocracia? Cuando tú tienes la masa movilizada por el asesinato de Chávez, ¿verdad? Lo que haces es reunirte con Cisneros. Con los asesinos de Chávez. Entonces, ¿qué nombre puede tener eso? Pues, entonces, no, cuando tú le dices que eso está mal hecho, en esas circunstancias, ¿verdad? Entonces te acusan de ultraizquierdista. No, y de enfermedad infantil. Sí. Izquierda trasnochada, izquierda no sé qué. Entonces nos obligan a nosotros a apretar la tuerca un momentico. Mira, aquí están los libros, sí, sin ofender a nadie. Mira, aquí están las cosas. Tú lo que estás hablando es pendejeras. No, incluso cuando se habla de la izquierda agonizante, muchas veces provoca escribir algo o hacer un programa sobre... Es doloroso, ¿no? Pero es una manera de defenderse también. ¿De qué izquierda agonizante hablan? ¿De la izquierda de Lovera, por ejemplo, o la de Jorge Rodríguez? Es que hay muy poco rigor con tal de descalificar, que además lo que estás descalificando no es una persona, si ese es el propósito. No, pero estás descalificando la idea y estás descalificando una historia de lucha, estás descalificando tus mártires. Si eso no es socialdemocracia, repito lo que dice Toby, ¿dónde está la socialdemocracia? Si no, ese parece igual. Pero claro, fíjate, ¿qué es lo que hay en el ambiente? ¿Y por qué este programa es así? Porque hay una lucha ideológica de la cual nosotros participamos, estamos en el deber de participar. Y decimos lo siguiente, esa acusación de enfermedad infantil no tiene fundamento. Ni fundamento ni en el libro ni en la realidad, ¿verdad? Uh-huh. Porque son 100 años de pasar agua bajo los puentes. Está Fidel, ¿qué era Fidel? Enfermedad infantil, cuando se zumba en contra de Batista. Y después sigue haciendo la revolución. ¿Y Chávez? Y Chávez, ¿verdad? Entonces es la realidad. Y desde ahí se debe analizar, y desde ahí parte la lucha ideológica. Porque así como hablamos de eso, hablamos de la socialdemocracia. De la enfermedad más grave. De la enfermedad más grave, y la enfermedad que hasta mismo Lenin, en el libro ese que ellos citan, los acusa de social traidores. Sí. Entonces, imagínate tú. Entonces eso no lo ven. Y disculpa a la enfermedad infantil, además la ha disculpado la historia. Sí. No, y cuando éramos oposición y hacíamos resistencia en la disputa del gobierno, o sea, éramos infantiles.
no éramos infantiles. Era la lucha, el nacimiento de una lucha por la conquista del poder para la construcción de una sociedad distinta, que era el socialismo, que es el socialismo. Claro, porque entonces desde ahí viene a atacar la lucha armada de los 60 como infantil también. Claro, y el Che, Sí. el más infantil de todos. El Che era acusado por el dogmatismo soviético. Era acusado, inventaron una cosa que se llama aventurerismo. Sí. Y el Partido Comunista y todo lo acusaban al Che y a Fidel. De loquito. Y a la guerrilla. Te digo una cosa, muchos de esos que están en el gobierno hablaron pajas de la guerrilla. Lo que pasa es que hay que tener caballerosidad. Mejor dejamos eso hasta ahí. Bueno, ambas enfermedades, la enfermedad infantil del izquierdismo, que es querer avanzar muy rápido, en contra de la enfermedad de la socialdemocracia, que es no avanzar nunca. Pero espérate un momentico, porque estamos en la pelea. Es una contradicción decir avanzar muy rápido. Eso no tiene sentido, ¿entiendes? Avanzar. ¿Qué avanzar? Avanzar. Ahora el problema es si es muy rápido o no es muy rápido. Eso se sabrá en la práctica. Claro. Pero tú no le puedes decir a Fidel, avanzaste muy rápido. Pero si Fidel lo matan en el desembarco, avanzó muy rápido. Claro. En realidad eso no existe. Sí. Siempre hay que avanzar, que la práctica diga. Sí. Si fue muy rápido o no. Y sin embargo, entonces el Che avanzó muy rápido en Bolivia. Como el Che era enfermedad infantil, pero Fidel no. Sí. Y el Che en Cuba no, que hizo lo mismo. Entonces es una cosa más complicada. Lo que sí es verdad es lapidario, y hay que ponerlo ahí. Nunca la socialdemocracia ha hecho revolución, ni siquiera medianamente. Eso sí hay que ponerlo. Prefiero equivocarme de infantil que de socialdemócrata. Y en ese avance rápido o lento, eso lo determina la realidad y las circunstancias, está lo que llaman la vigilancia revolucionaria para corregir los errores, rectificar y seguir avanzando en base a la estrategia que se tiene trazada. Y el problema con la socialdemocracia de no avanzar es que al quedarse estancada lo que viene después es el gran mal, que es el fascismo. Claro. Pasó en Alemania. Pero fíjate una cosa, cuando Fidel llega y se mete en el Moncada, Tremenda locura. fue infantil, fracasó, iba muy rápido. Cuando llega Chávez y se tira el 4, fracasó, era infantil aquello. No, la historia es mucho más que esto. Lo que sí es verdad es que la socialdemocracia nunca, ese poco a poco nunca ha echado para adelante. Ha dado frutos. Eso no ha dado frutos nunca. Sí. No, si fueran venido con Chávez de Maracay acá, dan la vuelta por el sur y por Apure. No, pero el fracaso de la socialdemocracia es tan fuerte, tan lapidario, que ni siquiera puede hacer lo que ellos pretenden, despegar las fuerzas productivas. Tenemos 1 año y medio en eso, o sea, ni siquiera pueden hacer funcionar el capitalismo. Oye. El capitalismo los desecha. No, porque es que es una cosa absurda. ¿Cómo yo voy a decir? Nuestra primera etapa es equilibrar el capitalismo. Bueno, ¿quién eres tú para estar equilibrando una cosa que no se puede equilibrar nunca? Sí. Ahí está España, Grecia, a la misma Alemania, enredado todo. Hablaron de que las medidas eran para tumbar el dólar paralelo que estaba alterando la economía. Y el dólar está más alto que nunca. Debe haber amanecido en 80 y tanto, que eso es que no se podía decir. Sí. Pero ahora sí está legal Hasta decir. que lo legitimaron eso. Ellos, Sí. en las mismas páginas que ellos legitimaron, cuando les bajó de sopetón, ahora subió. Es decir, no han podido, no consiguen que el capitalismo le haga el socialismo, y el dólar está altísimo. Es que Para reforzar lo que No usted consiguen dice. que el capitalismo le haga el socialismo, no, ni siquiera. No consiguen que el capitalismo Se haga a sí mismo. se haga a sí mismo. O Sí. sea, poder salir del rentismo, incluso haciendo despegar las fuerzas productivas capitalistas. Pero no hay pueden. otra cosa, más nadie habla del punto de no retorno que nos dejó Chávez. No, el punto de no retorno fue que retornamos en un tobogán para el capitalismo. Ya la gente habla descaradamente ahí, entrevistan a los grandes voceros y dicen, no, tenemos que andar con el capitalismo durante mucho tiempo. ¿Cómo que durante mucho tiempo? ¿Qué es eso? ¿Qué significa mucho tiempo? Sí, el socialismo, pero el día por allá, el día del carajo, después. Eso es social traición. Sí. Es que en una economía donde el mercado está globalizado, tú no puedes andar al garete de él. Tú vas a andar por el lado para decir que tú vas a tomar unas medidas
al margen de las reglas que impone el capitalismo transnacional. Ese es el principal error de la socialdemocracia. Pero ven acá. Pero peor es que quieren hacer pasar eso lo que como dice socialismo. Saturno, lo que dice Saturno, eso no es socialismo. El socialismo debía de romper con esas reglas. Bueno, terminé diciéndolo porque queda usted como un socialdemócrata. Y No, al contrario, es que tú para poder romper con eso, tienes que construir una alternativa distinta, que es el socialismo. Claro, dígalo, con todo el sistema de dominación cultural, económica, y pare usted de contar. No está Humberto para frenarte ahí. La socialdemocracia a través de los años ha perfeccionado sus argumentos contra el camino socialista. Ya no usan el desprestigio brutal como aquel de que los revolucionarios comían niños o de que Stalin recibía transfusiones de sangre de niños de los coljoses. Estas bestialidades están reservadas para la ultraderecha y cada día influye en menos incautos. La socialdemocracia es más sutil, deforma, extravía, se disfraza, aparenta ser, trabaja desde las entrañas de la revolución. Sí, y es más eficaz. Tú te pones a ver, de cierta manera, Hitler era una de estos engaños, de estos personificaciones, de que es nacionalsocialista, y Partido Obrero Alemán, pero hoy sacan el Volkswagen, ayuda al pueblo, y luchaba contra el clero, contra la monarquía y no sé qué. Claro. Entonces esas deformaciones, claro que la socialdemocracia es más refinada, y lo que vamos a hablar mañana de el oscilar, el pendular entre dictadura y democracia, es un cerrojo para la dominación capitalista increíble. Cuando nosotros... Gancho arriba y gancho abajo. No, fíjate tú, un pueblo como el de Venezuela, luchando años en contra de Pérez Jiménez, para que después viniera el pacto de Punto Fijo. Después sale el pacto de Punto Fijo con el interín de Chávez, ¿verdad?, para caer en la socialdemocracia otra vez. Lo que nosotros estamos haciendo ahorita y pidiendo a los chavistas sin darse cuenta es volver antes del 4 de febrero. El 4 de febrero fue irrupción en contra de eso, de la socialdemocracia y de los pactos. Y a Chávez sabía, tuvieron que matarlo para poder restaurar. Siga, pues eso es para mañana. Sí. Un contexto necesario. Aquí entre nosotros estamos en una guerra entre dos capitalismos, el chino y el gringo. Se podría decir que el 4 de febrero fue una irrupción en contra de la socialdemocracia y el capitalismo. Sí, sin duda. De la socialdemocracia y sus dogmas. Sus dogmas. Sí. Estamos en una guerra entre dos capitalismos, el chino y el gringo, que se disputan la región, en una pugna dentro del capitalismo. Enfrente encontramos al socialismo, o sea, enfrentados, ¿no? Que el comandante Chávez puso de nuevo en la esperanza de la humanidad, que consiguió hacerlo entrar de nuevo en combate. La socialdemocracia es muy sagaz. Lo primero que hizo fue hacernos creer que nadie sabía cómo es el socialismo, que aquello era un asunto de inventarlo. Borró de un plumazo toda la experiencia de la humanidad de miles de años de lucha contra el egoísmo, desde los cristianos primitivos hasta la Revolución Cubana. De esa manera, desubicados históricamente, huérfanos, estafados de raíces ideológicas, debíamos buscar nuestro rumbo a oscuras, ciegos, débiles. Creó la socialdemocracia un terreno propicio para cualquier contrabando. Claro, y además impidió que se educara al pueblo, y no había que educarlo. De ahí que surgen las unidades egoístas como el Consejo Comunal, la Comuna, la EPS y el Poder Obrero de lo que está pasando. El control obrero de lo que está pasando en el Fondo de Decidor. El Fondo de Decidor. Aunque Marea parece que el Poder Obrero, no, un momentico. No es poder obrero, poder de la clase obrera, es diferente. Esa es otra discusión, ojalá algún día se dé, ¿entiendes? No, primero hay que aceptar todos los errores, ¿no? Básicamente la falla ideológica de origen de aquello que llaman el control obrero. Y que nosotros, el chavismo estimuló. Ahí te salió lo que te salió, no podía salir otra cosa en Sidor. Uno de los grandes méritos de Chávez fue colocar de nuevo a nivel mundial el socialismo en combate, que estaba tan caído después de la derrota de la Unión Soviética. Y otra de las cosas es haciendo un recuento histórico de estos 14 años, antes de que Chávez pusiera en la pelea en el país el socialismo, no había tantos problemas con la socialdemocracia, porque ellos iban haciendo su ambiente, no se habían disfrazado tanto. Después que Chávez coloca el nombre de socialismo, empezaron a salir todas sus desviaciones y sus inventos que
que terminan todos en fracaso. Sí, empezaron a retroceder y a intentar pero fíjate minar la base ideológica de la revolución. Eso es correcto, pero la socialdemocracia siempre ha querido pactar. Entonces tú ves un forcejeo para llevar a Chávez al pacto. En el sabotaje petrolero querían entregar, eso es historia viva. Después aquellas mesas con Uribe No, con Gaviria. ¿verdad? Eso en el golpe, durante el golpe, o sea, los días previos, el sabotaje, quiero decir. Sí, el sabotaje. Ajá. Siempre han querido y ahora están hablando y hablan con desfachatez. No, una oposición democrática, decente. Señor, sensata. Eso es la socialdemocracia. ¿Qué oposición tenía Chávez frente a la pseudodemocracia? Era una oposición decente, entre comillas, o irrumpió en contra de aquello. Claro. Entonces, vamos a aprender con el comandante. Señor, no hay oposición burguesa decente y sensata al socialismo. Es una oposición cruel, ¿verdad? Y la oposición de la revolución a la democracia burguesa es en cualquier terreno que se presente, sí. Y como quiera que se vista, como dice Humberto. Sí. Mira, me viene bárbaro o acaso qué es esto que dice Chávez. Hubo un primer congreso, ¿no? Un congreso ideológico del PSUV con Chávez, quiero decir. Fundacional. Ese es el fundacional. Bueno, escuchen lo que decía Chávez en un tramo de ese discurso inolvidable. Vamos a escucharlo. El asunto ideológico, el socialismo. Yo decía que hay corrientes anarquistas, oportunistas, clientelares, capitalistas infiltradas entre nosotros. Cuidado con las corrientes esas que no se definen muy bien si es socialismo o es capitalismo. Cuidado con el reformismo. No es reforma que estamos haciendo aquí, es revolución. Es una revolución. No es economía de mercado, ni ponerle caretas al capitalismo, no. El comandante... No es reforma lo que estamos haciendo aquí. No, es revolución. No es reforma lo que estaban haciendo aquí. Claro. No, ya él sabía las peleas internas y las manejaba muy bien. ¿Entiendes? Y con él era una garantía del rumbo. Sí. A pesar de las desviaciones y de todo lo que hubiera pasado. No, que muchas veces Chávez decía, sobre todo acuérdense después de la derrota de la reforma, que Chávez decía, bueno, no podemos acelerar ahora, yo soy consciente de que no es un momento para acelerar, pero sí para consolidar el avance de la revolución. Estaba claro que pese a la marcha a veces muy acelerada, a veces metía el freno, iba siempre para, su objetivo estratégico era el socialismo, nunca retrocedía. Aunque la reforma se pierde por el espíritu de la socialdemocracia, no se pierde por el socialismo. Sí, ahí había un error, había que discutir. Creo que los granos lo discutimos. Sí, después se discutió. Con él. Sí. Porque fíjate una cosa, ¿qué pasa con la reforma? La reforma la agarran en el Congreso, la crema innata de la socialdemocracia, y empezó a meterse él, que los congresantes pueden salir pero volver a entrar, pueden ir para el gobierno pero no pierden su condición de diputado, o una serie de medidas que se veía que era un ventajismo y un oportunismo socialdemócrata. Eso fue lo que mató la cuestión. Tanto es así que después él llega y se lanza que era el origen de la reforma, la reelección, y gana perfectamente. No, y la propiedad directa, indirecta, comunal, social, ¿te acordás? Sí. Hicieron fue un patuque ahí, como dice. Con mango. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí por hoy. Pero explíquele a los oyentes de... Sí, bueno, que no terminamos de leer toda la columna por cuestiones de tiempo, que está al ladito acá de este audio en elaradoyelmar.blogspot.com. Nos reencontramos entonces mañana en esto que hemos intitulado... Horror a la oligarquía. Que esté muy bien. Donde quiera que se encuentre. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas.